Hola a todos. Hoy es lunes, 1 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo, el profesor Geoffrey Roberts, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Jeff. Gracias por la invitación. Me alegra verte de nuevo, Nima. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Nos ayuda a llegar a más gente. Y Jeff, recuerdo que hemos hablado sobre la guerra en Ucrania varias veces. Hoy es 1 de diciembre de 2025 y nos acercamos a los 4 años de esta devastadora guerra en Ucrania. ¿Cómo ves la situación actual en cuanto a las negociaciones por parte de Estados Unidos? Sabemos que mañana Steve Witkoff estará en Rusia, hablando con funcionarios rusos, incluido Vladimir Putin. ¿Cómo ves la posición de los europeos? ¿Cómo ves la posición de Estados Unidos? Y la manera en que podrían llegar a un acuerdo con Rusia. ¿Cómo es eso posible? Me alegra que hayas mencionado la fecha, lunes 1 de diciembre, y la reunión de mañana en Moscú entre Putin, Witkoff y también Jared Kushner, según tengo entendido. Porque en realidad es la reunión o las reuniones de mañana la que resulta crucial. Después de eso, tendremos una idea mucho más clara de si esta llamada propuesta de paz, este plan de paz, va a funcionar o no. Una de tus preguntas es muy fácil de responder, la que se refiere a los europeos. Básicamente, han estado intentando torpedear este acuerdo, tratando de sabotearlo. No quieren que el acuerdo salga adelante, quieren que la guerra continúe al menos un poco más. Han hablado con los estadounidenses al respecto y han intentado introducir enmiendas al llamado Plan de Paz de 28 puntos, que en la práctica lo anularían y lo convertirían en un plan de paz imposible. Pero fracasaron. Obviamente, los estadounidenses han escuchado. Los europeos lo han tergiversado diciendo, bueno, hemos elaborado un plan que consiste en esto, aquello y lo otro. Pero no me pareció que la aportación europea haya tenido ningún impacto en este proceso, y no lo tendrá. Los europeos han sido apartados. Ahora bien, en cuanto a todos los demás actores de este proceso, las cosas son un poco más complicadas. Pero hay algunos aspectos que creo están bastante claros. Sabemos que existe esta propuesta de paz, ¿verdad? Fue ideada por los estadounidenses, en consulta con los rusos. De acuerdo, creo que es importante. Esta es una propuesta estadounidense, ¿verdad? Pero no se habría formulado ni presentado de la manera en que se ha hecho si no contara con un consentimiento sustancial por parte de los rusos, ¿no? El segundo punto es este. No es el tipo de plan que surgió de la nada. Fue una especie de sorpresa para todos, hasta cierto punto. Pero en realidad, ya sabes, no es un plan nuevo. No es una propuesta nueva, ¿verdad? Ya sabes, estas consultas, estas discusiones entre los estadounidenses y los rusos llevan mucho tiempo en marcha, desde hace mucho, incluso antes de la cumbre de Alaska. Y de hecho, para cuando se celebró la cumbre de Alaska, según tengo entendido, los estadounidenses y los rusos ya tenían un amplio acuerdo sobre un trato para poner fin a la guerra de Ucrania. Pero Trump, en Alaska, o los estadounidenses en general, no estaban dispuestos a aceptar una de las exigencias cruciales de Rusia, que era que los ucranianos se retiraran de las zonas del Donbass que aún ocupan, ¿verdad? Pero, obviamente, ese problema, ese obstáculo para un acuerdo, ha sido eliminado porque, por supuesto, uno de los puntos fundamentales de este plan estadounidense incluye precisamente eso. Bien, pero entonces ya sabes, ha sido un proceso bastante prolongado. Por supuesto, todavía continúa. Durante el proceso, las posiciones y propuestas políticas se han modificado y perfeccionado, incluso, como cabría esperar, como resultado de las conversaciones recientes de los estadounidenses con los ucranianos, tanto en Ginebra como de nuevo en Florida hace poco. Pero no veo ningún indicio de que haya habido una transformación fundamental en el carácter del plan
respecto al que ha sido el plan de paz de 28 puntos, que se ha hecho público. Estoy seguro de que ha habido cambios, ajustes. Estoy seguro de que ha habido bastantes concesiones a las demandas y sensibilidades ucranianas, pero no veo ninguna evidencia de un cambio fundamental. Y luego lo otro que también es importante aquí, por supuesto, es que Putin, el lado ruso, ha declarado que este plan, del que ahora han recibido una copia, es una base adecuada para la discusión, para un acuerdo de paz. Y por eso Vitkov y Kushner están en Moscú. Exacto. Y de eso es de lo que van a hablar. Are in Moscow, right? And that's what they're going to be talking about. I think the other point I'd like to make about the American proposal. Creo que lo otro que me gustaría decir sobre la propuesta estadounidense es que en realidad es un plan muy bueno, en el sentido de ser un trato muy favorable para los ucranianos. Los estadounidenses, Trump, han conseguido arrancar a los rusos bastantes concesiones favorables a Ucrania. Creo que la parte estadounidense, Trump, ha jugado muy bien sus cartas y ha logrado un acuerdo que no podría ser mejor para los ucranianos. Así que todo ese discurso en los medios occidentales sobre que Trump capitula ante las exigencias maximalistas de Rusia no es en absoluto cierto. Lo que la propuesta estadounidense representa es en realidad una versión suavizada del programa minimalista de los rusos. Eso es lo que los estadounidenses han conseguido realmente. Actually have achieved. Uno de los puntos, mencionaste el tema de las concesiones territoriales. Pero Jeff, en este plan, no sabemos qué cambios solicitaron los europeos, junto con las delegaciones ucranianas en Ginebra o en Florida. ¿Cuáles crees que son los temas más delicados en el caso del plan de 28 puntos de Estados Unidos? Bueno, solo podemos basarnos en lo que se ha informado en los medios, y lo que se ha informado es que los europeos han estado intentando anular los elementos territoriales y de seguridad de los 28 puntos, que son las partes más importantes del plan. Pero por lo que puedo ver, no lo han conseguido. Y no lo han conseguido porque si la parte estadounidense hiciera realmente lo que los europeos quieren que haga, eso acabaría por completo con el plan. Está bastante claro, y los estadounidenses lo saben, que Rusia no aceptará lo que los europeos intentan lograr allí. Por eso, por supuesto, los estadounidenses fueron los primeros en proponer un plan que incluye varias concesiones territoriales a los rusos. Así que los estadounidenses saben exactamente cuál es la situación. Así que no creo que debamos preocuparnos demasiado por las maniobras europeas. Como digo, no creo que hayan tenido éxito. Si lo hubieran tenido, entonces todo habría sido una farsa, una pérdida de tiempo, ¿no? Y no creo que sea el caso. Estoy seguro de que los ucranianos también han estado intentando lograr algunos cambios fundamentales en los aspectos territoriales y de seguridad de eso. Las concesiones territoriales, la retirada de sus fuerzas del Donbass y también toda la cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN. Y luego todo el asunto de la seguridad estadounidense. Estoy seguro de que los ucranianos han estado intentando hacer lo mismo que los europeos. Pero los ucranianos tienen que actuar con mucha más cautela, ¿verdad? Porque saben que si rechazaran abiertamente el plan estadounidense, los estadounidenses se retirarían del proceso y se quedarían solos. Así que me imagino, y estoy seguro, de que los ucranianos, en estas conversaciones, han expuesto su posición, que es bien conocida en lo que respecta a las cuestiones territoriales y de seguridad. Pero esperaría que se hayan centrado en las áreas en las que puedan mantener una discusión real con los estadounidenses, donde puedan obtener algunas concesiones y lograr ciertos avances. Porque querrán mostrarse como constructivos, ¿verdad? Así que creo que se habrán concentrado en los ámbitos en los que puedan presentar algunas contrapropuestas que sean bastante razonables y que incluso podrían ser objeto de debate con los rusos sobre lo que va a suceder a continuación. La gran pregunta aquí, en mi opinión, es que todos los indicios que tenemos en este momento sugieren que ha habido un acuerdo ruso-estadounidense.
Ese acuerdo se ha desarrollado de diversas maneras, pero sigue siendo más o menos various ways, but it remains more or less intact. And that coming out of this process, there will be. y al salir de este proceso, habrá un acuerdo ruso-estadounidense. Puede que no sea exactamente igual a este plan de 28 puntos que se ha hecho público, pero esperaría que fuera algo similar, ¿verdad? Así que, si me pides que lo anticipe en este momento, tendría que decir que todos los indicios apuntan a un acuerdo de paz ruso-estadounidense en relación con Ucrania. Lo que no sé, de lo que estoy aún menos seguro, si quieres, es cómo van a responder los ucranianos a ese acuerdo. ¿Lo van a aceptar o se van a apartar de él y seguir luchando? En mi opinión, eso no está tan claro. Tal vez no lo esté. Tal vez entre los propios ucranianos ni ellos mismos lo sepan. No están seguros de lo que realmente van a hacer cuando llegue el momento de tomar una decisión. Si aceptar este acuerdo de paz ruso-estadounidense o decidir rechazarlo y seguir luchando. Es una gran decisión para los ucranianos y una elección difícil, porque, por supuesto, si aceptan un acuerdo, suponiendo que sea algo parecido al que se ha hecho público, con concesiones territoriales, retiradas, sin pertenencia a la OTAN, Ucrania como Estado neutral, y todas las demás disposiciones que afectan a la política interna de Ucrania, una vez que lo acepten, va a generar una enorme crisis interna dentro de la propia Ucrania, una crisis política y social. ¿Y quién sabe cuál será el resultado de esa crisis? Así que el razonamiento ucraniano podría ser, bueno, de acuerdo, si rechazamos este acuerdo y nos retiramos, sabemos lo que va a pasar. La guerra continuará, y lo más probable es que dentro de unos meses nos veamos obligados a aceptarlo, nos guste o no, y quizá algo aún peor. Pero si aceptamos el acuerdo que está ahora sobre la mesa, eso nos provocará una enorme catástrofe interna y doméstica. Así que más vale resistir y seguir luchando, con la esperanza de que ocurra algo, de que surja alguna oportunidad. Pero es una decisión muy difícil la que los ucranianos tienen que tomar sobre si aceptar o no un acuerdo. Creo que tu punto es muy importante, porque dijiste que es una elección difícil para los ucranianos, pero el tiempo no está de su lado. Sabes, el tiempo no les está ayudando. A medida que pasa el tiempo, van a perder más. ¿Cómo ves a Europa? ¿Por qué es tan difícil para Europa entender eso? ¿O simplemente ya no les importa Ucrania? Quieren continuar la guerra. Según cualquier cálculo racional, pragmático y realista, los ucranianos deberían aceptar el acuerdo, porque están perdiendo la guerra de forma muy grave. Se enfrentan a una derrota militar significativa. Ya sabes, sí, van a acabar en una posición peor, quizás mucho peor, en un futuro cercano de lo que están ahora. Por ejemplo, en relación con el aspecto territorial del acuerdo, por lo que entendemos, los ucranianos desafian suecios parten del Donbass, y esos territorios pasarían a la jurisdicción de la Federación de Rusia, ¿verdad? De acuerdo, hasta ahora Ucrania ha dicho que no va a hacerlo, que no está preparada para ceder ese territorio. Pero en el plan tal como está, lo que se supone que debe ocurrir es que los ucranianos se retiren de esos territorios, ¿verdad? Esas zonas se convertirían entonces en parte de una zona desmilitarizada. Sí, así que los rusos obtendrían soberanía sobre ellas, por así decirlo, o jurisdicción sobre ellas, pero no quedarían bajo ocupación militar rusa. Ahora bien, si los ucranianos rechazan el acuerdo de paz y continúan luchando, lo que va a suceder es que militarmente los rusos van a, bueno, puede que lleve unos meses, pero más pronto que tarde, los rusos avanzarán hacia esos territorios, las partes no ocupadas del Donbass. Los ocuparán militarmente. Pero si eso ocurre, los rusos no van a dar la vuelta y decir, de acuerdo, convertiremos estas zonas en una zona desmilitarizada. Eso no va a pasar. Si Rusia se ve obligada a invadir esos territorios, luchar por ellos y ocuparlos militarmente, permanecerá en ocupación.
Y además, la otra parte del acuerdo que está sobre la mesa, por supuesto, es que los rusos, según el plan al menos, deberían aceptar retirar sus fuerzas de las zonas de Ucrania que no forman parte de las 4 provincias que han reclamado, Zaporilla, Kherson y las 2 oblasts del Donbass, ¿verdad? Así que ese es el tipo de quid pro quo. So that's the kind of quid pro quo. Well, if the Ukrainians, reject the deal, they're going to lose. Bueno, si los ucranianos rechazan el acuerdo, también van a perder esa concesión. Bien, así que, desde cualquier base racional, deberían aceptar el acuerdo. Pero no es necesariamente una decisión completamente racional. También es una decisión muy emocional, una decisión psicológica. Y como ya he dicho, hay un cálculo muy real que hacer sobre qué es más perjudicial para la unidad interna de Ucrania, aceptar el acuerdo o no aceptarlo. En cuanto a los europeos, bueno, creo que el consenso europeo a favor de continuar la prosecución de la guerra se está desintegrando. Pero por el momento, a nivel de liderazgo, esa sigue pareciendo ser la posición. Ahora bien, ¿cómo se explica eso? Bueno, creo que en parte se explica por el hecho de que hay mucho pensamiento ilusorio entre los europeos sobre cómo es realmente la situación en el campo de batalla, sobre la fuerza de la posición de Rusia y también sobre la estabilidad del régimen de Putin. Creo que todavía tienen la percepción de que la posición rusa es mucho más débil de lo que podría parecer. Y si puede debilitarse aún más continuando la guerra, eso ayudará a Ucrania en futuras negociaciones. Ese tipo de pensamiento ilusorio. Además, todos los políticos europeos han invertido una enorme cantidad de capital político en la posición que han adoptado respecto a Ucrania. Si todo termina con una paz en gran medida definida por las exigencias rusas, eso supondrá un enorme golpe político para ellos. Y su posición en su propia política interna ya es bastante débil. Así que es una confirmación de un pensamiento ilusorio y también, ya sabes, de convertirse en prisioneros de su propia retórica política e ideológica en relación con Rusia y Putin. Así que cuando hacen todas esas afirmaciones como, bueno, ya sabes, una vez que Putin tenga Ucrania, los siguientes serán los estados bálticos, o habrá una guerra en el futuro con Rusia, todas esas afirmaciones completamente ridículas, por ridículas que sean, creo que probablemente hay un elemento de creencia genuina en ellas, por mucho que la realidad las contradiga. Existe ese tipo de creencia, al menos entre los elementos más fanáticos antirrusos de la política europea. Elements among European politicians. Uno de los términos que hemos oído una y otra vez de los rusos es desnazificación y desmilitarización de la OTAN. ¿Crees que en este nuevo plan hablan de 600.000 soldados ucranianos, tropas, lo que sea? ¿Quién va a pagar por eso, Jeff? Viendo la economía de Ucrania hoy, si quieren formar un ejército, no lo sé. Ahora los europeos hablan de 800.000 soldados. ¿Quién va a pagar por eso? ¿Tiene el Reino Unido un ejército de ese tamaño? ¿Alemania? La cifra de 600.000 es la que está sobre la mesa, ¿verdad? En el plan tal como se ha publicado. Esperaría que ese fuera uno de los elementos sobre los que los rusos querrán hablar en detalle. Pero sí, el punto que mencionaste es que los ucranianos no pueden permitirse mantener eso. No tienen el dinero. La única manera de que ese ejército se mantenga es si los europeos lo financian, ¿verdad? Y ese tipo de situación va a ser completamente inaceptable para los rusos. Los rusos quieren que Ucrania sea neutral, un estado neutral. No quieren que tenga ningún tipo de relación con la UA, la OTAN o lo que sea, que cree algún tipo de dependencia entre Ucrania y esos actores externos. No creo que vayan a aceptar ninguna política de ese tipo. Pero, al mismo tiempo, creo que los rusos estarán dispuestos a aceptar que Ucrania debería tener unas fuerzas armadas de tamaño razonable, ¿verdad? Con las que pueda defenderse, y ya sabes, para darle, como parte de su propia identidad, un sentido independiente de seguridad.
Y por cierto, no es solo de Rusia, de quien Ucrania podría necesitar defenderse en el futuro. Hay otros países en la región donde existen diversas disputas, agravios históricos, ya sabes, con Polonia, con Rumania, con Hungría. No es descabellado que Ucrania neutral afirme que necesita un miembro para defender su unidad para acceder por su neutralidad. To be able to defend its neutrality, right? So I don't whether it be I don't Así que no sé cuál será la cifra real. No estoy tan seguro. 600.000 me parece un poco alto. Me sorprendió un poco cuando vi esa cifra. Me sorprendería que los rusos hubieran aceptado 600.000. Creo que eso podría ser algo que los estadounidenses se han inventado. Pero, desde luego, ya sabes, 2, 3, 400.000 tropas, eso me parece una posibilidad clara. Así que Ucrania neutral tenía un neutral bastante confiables. Incluso si se estuviera 400.000, luego seguiría el ejército más grande de Europa. I think that will still be the biggest army in Europe. I don't think there's any current army in Europe that's big and No creo que haya ningún ejército actual en Europa que sea más grande, ni siquiera con 400.000 efectivos. Bien, los rusos quieren la neutralidad, con todo lo que eso implica en términos de un grado significativo de desmilitarización por parte de Ucrania. Pero por otro lado, los ucranianos quieren tener sus propias fuerzas de defensa para proteger su neutralidad y su posición como Estado soberano. Y esperaría, me parece a mí, que debería ser posible llegar a algún tipo de compromiso sobre cómo se resolvería esa parte del acuerdo de paz. of the peace deal would work out. You said that Europeans are not that much. Dijiste que los europeos no son tan importantes cuando se trata del acuerdo entre Occidente y Ucrania o Rusia. Pero ¿cómo es que el presidente de Estados Unidos hasta ahora no ha logrado nada? Sabes, nos acercamos al año. Él sí, habló con los rusos en Alaska, como mencionaste, y con el nuevo plan que salió, de alguna manera. Cuando dije que no son importantes, me refería a que no son importantes en relación con... Las negociaciones continúan en curso, pero en ese proceso, en realidad, han sido apartados. Why is that? ¿Por qué es eso, Geoffrey? I think that's the problem. Porque no quieren la paz, quieren que la guerra continúe. Los estadounidenses quieren la paz, quieren un proceso de paz, quieren un acuerdo. Los europeos son más obstructivos que constructivos en ese proceso. Vale, pero en términos más generales, sí, los europeos son importantes, porque si no fuera por los europeos, Jeff, Estados Unidos no estaría en esa región. The United States is not in that region. Los europeos están en esa región. Europeans are going to deal with Ukraine. I'm going to say that. Los europeos van a ocuparse de Ucrania. Eso es lo que voy a decir. Si no fuera por la posición europea, ¿verdad? Es la posición europea la que marcará la diferencia en cuanto a si Ucrania decide o no continuar luchando en la guerra. Sin el apoyo europeo, Ucrania en realidad no tendría absolutamente otra opción que aceptar cualquier acuerdo que se le ofrezca. Así que los europeos son muy importantes en ese sentido. También son muy importantes en relación con todo el asunto de los activos congelados del Banco Central de Rusia, ¿sí? Porque la mayoría de ellos están en Europa, en Bélgica en particular. Y parte del plan, este llamado plan de paz, los 28 puntos, es que esos activos se van a descongelar y devolver a Rusia. Pero al mismo tiempo, Rusia va a aceptar destinar parte de esos activos devueltos a la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. To the post-war reconstruction of Ukraine. Well, okay, but so the Europeans, it's the Europeans. Bueno, de acuerdo, pero eso depende de los europeos. Son los europeos quienes tienen que controlar toda la cuestión de los activos del Banco Central de Rusia en Europa. Y luego, la tercera razón por la que los europeos son importantes es porque, por supuesto, parte de todo el paquete es que va a haber una renegociación del orden de seguridad europeo en relación tanto con Rusia como con Ucrania. Y obviamente, es un orden de seguridad europeo. Los europeos tendrán que aceptarlo, participar en él. Así que en realidad, los europeos son muy importantes de cara al futuro. Lo único que diría, que si se llega a un acuerdo y conseguimos algo de paz, creo que ese será el momento en que la posición europea empezará a resquebrajarse. Creo que entonces la política europea comenzará a cambiar, ¿verdad?
will begin to shift, right? And that we'll get some movement in relation to y que avancemos en los temas que he mencionado. En realidad, en un sentido general y a largo plazo, Europa es crucial para la posibilidad de lograr una paz estable y duradera, tanto en relación con Ucrania como con las relaciones de Europa con Rusia. No estoy subestimando la importancia de Europa en ese sentido. Solo digo que no tienen mucha voz en las negociaciones actuales entre los rusos, los estadounidenses y los ucranianos, porque creo que todo lo que pueden aportar es obstrucción. Y los estadounidenses no están dispuestos a tolerar esa obstrucción. Y por supuesto, eso es otra cosa que parece haber cambiado en la posición estadounidense. Por supuesto, lo que contribuyó al fracaso de la cumbre de Alaska, en el sentido de que no se alcanzó ningún acuerdo allí, fue el papel que desempeñaron los europeos, ¿verdad? Pero parece que Trump y su administración estaban decididos a enfrentarse al obstruccionismo europeo. Así que ya sabes, los europeos expresaron su opinión, pero no fueron invitados a Florida, ¿verdad? No han sido invitados a Washington, como lo fueron la última vez. Así que parece que Trump y su administración han tomado algunas decisiones bastante fundamentales, que van a mantener a los europeos a cierta distancia hasta que este posible acuerdo se materialice. Y será en ese momento cuando vuelvan a implicar a los europeos y los integren mucho más en el proceso de paz de lo que lo están ahora. ¿Crees que para esta época del próximo año seguiremos hablando de los mismos problemas en Ucrania o habrá ocurrido algo importante? ¿Y cómo ves que se desarrollará el proceso? Porque cada vez que Donald Trump trata con los europeos, envía a Marco Rubio a Europa y luego envía, ya sabes, a Steve Witkoff a Rusia. ¿Cómo ves las políticas de Donald Trump? Bueno, no es tan inusual que los líderes políticos utilicen enviados especiales para ocuparse de determinados asuntos y problemas en lugar de gestionarlo todo a través del ministro de Asuntos Exteriores. Putin también tiene sus enviados especiales, representantes especiales que han participado en este proceso y han estado hablando con Witkoff sobre las propuestas que han surgido. Así que no es una situación tan inusual. Pero sí, creo que es bastante significativo que Witkoff haya ido a Moscú por su cuenta con Jared Kushner, ¿verdad? Y Rubio no está allí. No estoy seguro, puede que sea significativo, porque parece que Witkoff tiene una comprensión mucho mejor y más simpatía por la perspectiva rusa que Rubio. Y lo mismo parece aplicarse a Jared Kushner. Así que me parece que, si hay una señal, y puede que no la haya, pero si la hay, la señal que Trump está enviando cuando manda a Witkoff y a Kushner a Moscú para concretar los detalles del plan de paz con Putin, y Rubio no va con ellos, creo que esa es la señal. La señal que yo interpreto de eso, si existe, es que Trump se toma muy en serio un acuerdo de paz, que está dispuesto a hacer lo necesario para lograr un acuerdo con los rusos. Pero debemos ser cautelosos. Se habla mucho de que Rubio es, ya sabes, un neoconservador en el fondo. Está siguiendo el juego porque tiene que hacerlo, porque si no lo hiciera, Trump lo despediría. Pero en realidad no cree en este proceso de paz ni en este acuerdo de paz, y preferiría adoptar una postura más dura con respecto a Rusia. No lo sé. Esas cosas podrían ser ciertas. Pero por otro lado, puede que sea, ya sabes, mucho más complicado. Entre bastidores, podría haber una situación mucho más compleja de lo que la gente imagina. Una de las cosas que he aprendido como historiador es que lo que se lee en los periódicos o se escucha en los medios no es lo mismo que lo que realmente ocurre en privado, a puerta cerrada, en el gobierno. Las posturas que adoptan las personas y las diferencias y conflictos que sin duda se producen en los procesos de formulación de políticas suelen ser muy distintos de la forma en que los interpreta la prensa.
Así que personalmente, no me queda claro que Rubio sea un elemento completamente negativo en este proceso, ¿no? Simplemente ya sabes, quizás sea un poco más cauto, ¿verdad?, que Witkoff y Kushner. Tal vez esté más en sintonía con la política interna de Estados Unidos y con las presiones, ya sabes, porque sigue habiendo un lobby muy fuerte a favor de Ucrania y en contra de Rusia en Estados Unidos. Pero ya veremos. Quiero decir, de nuevo, pronto sabremos cuál es esa historia. Si hay un resultado en este proceso, entonces quedará muy claro cuál es la posición de Rubio al respecto, así como la de los demás partidarios en relación con este posible acuerdo de paz. Realmente creo que Europa tiene en sí misma la solución a la guerra en Ucrania. Mira a Austria, mira a Suecia y Finlandia antes de que se unieran a la OTAN. Estos son los mejores ejemplos de estados neutrales. El tamaño del ejército, la actitud del Estado. Mira a Austria. ¿Por qué necesitan ir por otro camino? No lo sé. Están buscando algo totalmente indómito, irracional. Nadie lo creería. Ya sabes, aumentar un ejército. Mira la población de Ucrania, reducida de 57 millones de personas a 30, quizá 25 millones ahora mismo. Este país ha sufrido demasiado durante los 4 años de conflicto, y aún así seguimos hablando de un ejército en el futuro, que Rusia dice que sería una amenaza para ella. Entonces, ¿cuál sería el resultado de eso? ¿Quieres una Ucrania próspera? Una Ucrania que vaya a mejorar para sus ciudadanos, que sería beneficiosa para las personas que están fuera de Ucrania y podrían regresar. En mi opinión, no hay una solución en la mente de los europeos. No saben cómo afrontarlo. No quieren saber cómo afrontar el caso de Ucrania, porque Rusia sabe lo que quiere. Ya sabes, hablábamos del conflicto en Ucrania. Compara lo que dice Rusia hoy con lo que decía el año pasado. Lo mismo, no lo cambian cada vez. Mira Occidente. No sabemos lo que quiere Occidente. Hablo de los europeos, eso lo sabemos, pero Donald Trump no quiere una guerra en Ucrania. Claro, sí, quiero decir, la guerra podría haberse evitado por completo, por supuesto, si hubiera habido una discusión seria sobre las propuestas de seguridad rusas antes de la invasión de febrero. La guerra podría haberse detenido como resultado de las negociaciones de paz de Estambul, pero los europeos, y también los estadounidenses en realidad, intervinieron en ese proceso y animaron a los ucranianos a seguir luchando. Podría haberse detenido en 2022. Es decir, el acuerdo que se está discutiendo ahora es en términos de sus aspectos de seguridad y territoriales, esencialmente muy similar a lo que Putin propuso en su discurso de junio de 2022. Así que la guerra podría haber terminado por esa época. Pero los ucranianos, con el apoyo estadounidense y europeo, decidieron seguir luchando. Sí, y la guerra podría llegar a su fin como resultado de este proceso, este llamado proceso de paz. Pero una vez más, nos encontramos con una situación en la que los europeos dicen estar a favor de la paz, pero le imponen todo tipo de condiciones y continúan con una retórica que deja claro que no quieren la paz. No quieren una paz realista, basada en un enfoque pragmático. Sí, preferirían seguir luchando, o desde luego, que Ucrania siga luchando y sufra daños aún más catastróficos, antes que alcanzar una paz de compromiso con los rusos. ¿Por qué esa es su posición? Esa es la pregunta. A todos les gustaría saberlo, pero creo que se reduce al hecho de que quizá realmente crean en ello. Ven a Rusia como una amenaza fundamental y ya sabes, están dispuestos a hacer todo lo posible para vencer esa amenaza. Incluso si es necesario, sacrificar a Ucrania en una guerra por poderes con Rusia, con el fin de debilitar a Rusia, fortalecer su propia posición en relación con Rusia. Tal vez, ya sabes, deshacerse de Putin, desestabilizar Rusia internamente, ese tipo de cosas. Ese es el tipo de pensamiento que ha guiado sus políticas hasta ahora. Has informed their politics so far. The former commander of
Sabes, el antiguo comandante del ejército ucraniano y embajador de Ucrania en el Reino Unido, Zaluzhny, dijo que ha pedido desplegar armas nucleares en Ucrania como una de las supuestas garantías de seguridad. Sí, claro. ¿Qué es eso? Yeah, sure. What is that? Well, perhaps you should be shocked because of Quizás deberían dispararle, porque por supuesto no es el único que ha hecho esa sugerencia. Quiero decir, John Mearsheimer, por ejemplo, esa era su opinión en relación con Ucrania. Su opinión era que Ucrania debería haber conservado sus armas nucleares. their nuclear weapons. 'Cause that Pero eran ucranianos. yeah, well, that was the point. They were Soviet and also. Sí, bueno, ese era el punto. Eran soviéticos y eran inútiles, porque los ucranianos no podían usarlos y así sucesivamente. Sí, claro. Solo digo que no es necesariamente una propuesta tan sorprendente. Pero la importancia del asunto de Zaluzhny es en realidad bastante relevante, creo. Quiero decir, vale, hubo esta entrevista o artículo que escribió para el Daily Telegraph, también una entrevista además, pero hay un texto mucho más extenso que publicó hace apenas unos días sobre en qué punto está la guerra y cosas por el estilo. Y lo que eso parece indicar es que está presentando su candidatura para ser un posible aspirante a la próxima presidencia de Ucrania. Of Ukraine. So that's a sign that he thinks that Zelensky. Así que eso es una señal de que él piensa que el tiempo de Zelensky, el régimen de Zelensky, está llegando a su fin. Y por supuesto, ese será el acto final, el resultado de este proceso. Podría ser que el proceso, combinado con todas esas investigaciones por corrupción que se están llevando a cabo en Ucrania, conduzca al final de la presidencia de Zelensky. Podría irse voluntariamente o tal vez lo empujen. O incluso es posible que Zelensky acepte el acuerdo estadounidense como una forma de apuntalar su régimen y sus propias perspectivas personales en el futuro. Así que hay muchas complejidades en esta situación a la que nos enfrentamos. ¿Cree que los cambios en Ucrania ayudarían, cuando habla de la administración de Zelensky, si tuvieran, supongamos, en Let's assume in 6 months they're going to have a new election in Ukraine. Dentro de 6 meses, van a celebrar nuevas elecciones en Ucrania. ¿Cómo va a cambiar eso el tono del gobierno ucraniano y quizá facilitar el proceso de negociaciones? Porque no veo que eso ocurra con esta postura por parte de los ucranianos, respaldada por los europeos. Donald Trump. Bueno, en realidad no importa mucho lo que haría Donald Trump, porque Europa, en mi opinión, ha encontrado de algún modo la manera de manejarlo a él y a su administración en Estados Unidos. Están prolongando el conflicto al comprar nuevas armas a Estados Unidos y enviarlas a Ucrania, porque están sobornando, al menos así me lo parece, sobornando a Estados Unidos solo para mantener el conflicto en Ucrania. Al mismo tiempo, están hablando de la militarización de Europa. Jeff, ¿qué significa eso para Europa hoy? La militarización de Europa. ¿Y qué tipo de amenazas proviene de Rusia o incluso de China para Europa? Okay, yeah, but let's just focus on. Vale, sí, pero centrémonos en lo que estamos hablando. Las perspectivas de paz, este proceso de paz, estas negociaciones de paz, ¿verdad? Y es enormemente complicado cómo se supone que debe funcionar. Porque vale, puedes conseguir un acuerdo ruso-estadounidense y los ucranianos podrían aceptar ese acuerdo voluntariamente o ser presionados por los estadounidenses, ¿no? Pero ¿cómo se implementa realmente? ¿Y cómo se garantiza que será duradero, dadas las políticas internas de Ucrania? ¿Se puede realmente aplicar un acuerdo así antes de un cambio político en Ucrania? Porque si hablamos de elecciones y demás, entonces la implementación del acuerdo está a meses vista, ¿no? Implementation of the deal is months away, isn't it? Right before you actually get to that point. In the meantime, the war goes on. Antes de llegar realmente a ese punto. Mientras tanto, la guerra continúa. Porque bueno, quizá no. Quiero decir, quizá no. Quizá la guerra. En realidad, quizá me equivoque en eso. Tal vez la guerra podría llegar a su fin, porque la condición fundamental del lado ruso para declarar un alto el fuego, ¿verdad?, es que los ucranianos deben retirar sus fuerzas del Donbass. Putin dijo que ese era el punto esencial de sus propuestas del 24 de junio. Dijo que, si los ucranianos retiraban sus fuerzas del Donbass, garantizarían la seguridad de esa retirada
y en cuanto esas fuerzas se hubieran retirado, habría un alto el fuego. Y ese mismo punto está en el plan de 28 puntos. Creo que incluso podría ser el punto 28, de hecho. El mismo punto. Plan. I think it might even be point 28 actually. Right? The same plan. So if the current regime, Zelensky, Así que si el régimen actual, Zelensky o el gobierno o la forma que adopte, pudiera realmente, ya sabes, aceptar el acuerdo y ordenar la retirada de sus fuerzas del Donbass, entonces, en realidad, la guerra podría llegar a su fin, al menos de forma temporal, con un alto el fuego. Pero ¿qué pasará dentro de Ucrania misma? ¿Qué va a pasar con Zelensky, con su régimen? ¿Qué nuevo régimen surgirá del enorme trastorno que seguirá al final de la guerra? ¿Y qué tipo de gobierno, qué tipo de liderazgo será? ¿Estará dispuesto a continuar con la aplicación del acuerdo de paz alcanzado? ¿O se resistirá? ¿O volveremos a una situación de conflicto? a conflict situation. So, okay, so yeah, I think there are. Bueno, vale, sí, creo que hay perspectivas razonables de que este proceso pueda tener éxito y que podría conducir bastante rápido, posiblemente a algún tipo de alto el fuego. Pero si eso llevaría a una paz duradera, creo que sigue siendo incierto. Sí. Así que vale, dijiste que hemos hablado de esto durante los últimos 4 años, pero creo que hay una buena posibilidad de que la guerra en sí pueda llegar a su fin en las próximas semanas o meses. Sin embargo, la crisis, el conflicto, podrían prolongarse mucho más, quizá durante muchos más años. Así que sí, quizá tengamos mucho de qué hablar por estas fechas el año que viene. Puede que haya paz, pero seguiremos hablando de la guerra, o al menos de la posibilidad de una nueva guerra y conflicto en relación con Ucrania. Pero esperemos que no. The prospect of renewed war and conflict in relation to Ukraine, but let's hope not. Yeah, let's hope that. Sí, esperemos que Thank you no. so much, Muchas gracias, Jeff, for being por with us acompañarnos today. hoy. It was a great pleasure Un gran to placer talk tengo. today. Como siempre, gracias. Gracias. Bye. Thanks.